Hola amigos, video del día. Qué repugnante de ser humano es Daniel Noboa. Mientras él está en una tarima, bailando y cogiendo el micrófono y diciendo que por poco y somos Dubái y que ya somos el país más seguro por poco de América. Este pobre bebé le quitan la vida en Manta, fruto de manos de la delincuencia. Y ahí les tienes a un poco de idiotas creyéndole a este imbécil que estamos mejor, bailando en las tarimas. Ningún indicador, ninguno de nuestro país en seguridad ha mejorado, ninguno. Y todos han empeorado, todos están peor, todos. Y tú le crees a este idiota que porque en TikTok sale diciendo que estamos mejor o en sus tarimas es que estamos mejor. Ahí hizo el show, pues, claro, como los tontos alegres que le apoyan, que han de venir a decir que lo que pasó con este pobre niño, bravo Noboa, no es culpa de él, bravo, eso de venir a decir bola de simios primitivos. Todo el show que se hace, hace tiempo se metió a Durán con los cascos y con las tanquetas de Durán, y no nos vencerán, estamos contra la delincuencia, y Durán es la ciudad más peligrosa de Latinoamérica, y Manta también sigue siendo una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. ¿Dónde está el avance? Pura mentira, puro show para los tontos alegres que le aplauden todo. ¿Cuántas vidas así quieren? ¿Cuántas quieren? Ya están los 4 niños de las Malvinas, ahora un bebé. ¿Qué quieren? ¿Qué tiene que pasar en este país que Noboa nos tiene la mierda para que ustedes reaccionen y dejen de apoyar a un ser humano así? ¿Qué tiene que pasar? Oigan, es increíble, yo no sé, ¿qué esperan? O sea, que el bebé sea de su familia, que los niños sean de su familia, tal vez para que ahí tengan conciencia. En su conciencia, los que están Noboa 2025, viva Noboa, no es culpa de él, este bebé, los 4 niños y los más niños que ya se saben que han desaparecido en este gobierno. No faltará el idiota que venga a decir, es culpa del Correa, ya imbécil, son 7 años que no está aquí. Ya dijo, pues, hasta el gobierno de Estados Unidos, del Congreso, que el que dejó entrar la mafia albanesa fue Guillermo Lasso, pues. Empieza con Moreno, que tú los 2 últimos años tú le apoyaste, luego le pusiste a Lasso y ahora le pusiste a Noboa y sigues con tu estupidez de que es culpa de Correa. Moreno destruye todo lo que nos sostenía como el segundo país más seguro de Latinoamérica. Lasso deja entrar a la mafia albanesa y Noboa les deja trabajar libremente, porque cuando cogió su gobierno y decretó que iban objetivos de guerra a varias bandas, no le metió a la mafia albanesa. Pues entonces no me vengas a decir que él está luchando contra el narco, si los narcos que están la desmafia albanesa y